Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo en abreviatura RV. Héctor Méndez. Allí van a encontrar todos los programas del último año. Suscríbanse, activen la campanita para que les avise y si les gusta el programa le dan un like. Yo soy el pastor Héctor Méndez, muy contento de hablar con ustedes y muy contento por la cantidad de mensajes que me están enviando y damos gracias por las sugerencias que nos están haciendo, los comentarios, siempre son muy útiles. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Doral, en Miami, Estados Unidos de América. También nos pueden encontrar en mi página de Facebook, que es Héctor Méndez. Allí también pueden ver nuestros programas. Y yo quiero volver a repetir algo que hace tiempo que no aclaro. Nosotros no ganamos nada desde el punto de vista material con este programa, ni un centavo. Este programa no es auspiciado por ninguna iglesia, por ninguna institución. Lo que ganamos es la amistad, el cariño y la bendición de predicar la palabra de Dios de una manera ágil, amena, eh, que tal vez es más difícil hacerlo ya cuando uno está en un templo. Bienvenidos a otra noche de mensajes de esperanza. Queridos amigos y amigas, hace ya muchos años, en la década de los 70, se creó un comité para organizar un consejo de iglesias en América Latina. Aunque muy joven tuve la bendición de participar de ese comité y se celebró una primera reunión en 1978 en Oaxtepec, México, donde se sentaron las bases de lo que queríamos. Y entonces se empezó a trabajar en la formación de ese Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI por sus siglas. En el año 1982 se celebró lo que fue la primera asamblea o la asamblea constitutiva, en la cual tuve el privilegio de participar. Esta asamblea se celebró en Huampaní, en Perú, y para mí fue una sorpresa muy grande, se los digo con sinceridad, que me eligieran en la junta directiva. De modo que al terminar la asamblea, yo formaba parte de la junta directiva, lo cual fue una bendición para mi vida. Varias veces en mi vida me eligen para actividades, para cargos que yo no siquiera soñaba. Y esta fue una de esas. Como miembro de la junta directiva del Consejo Latinoamericano de Iglesias, tuve la oportunidad de visitar casi todo el continente. Uno de los países que más visité fue Ecuador. ¿Por qué motivo? Porque en Ecuador se estableció la sede del CLAI, la oficina central estaba allí, porque era un país en aquel momento de fronteras muy abiertas, donde no había restricciones para que fueran personas de otros países. Y allí tuvimos la primera reunión de la junta directiva, la que se eligió en la asamblea, se reunió en marzo de 1983 allí en la ciudad de Quito, en Ecuador. Yo había estado antes en Ecuador algunas veces, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Había pasado por Quito, pero no había estado tanto tiempo como después pude estar en Quito. Ese domingo 6 de marzo de 1983
Los participantes de la junta directiva, muchos pastores, otros laicos, nos dividimos para ir a predicar en diferentes iglesias. Los pastores, otros laicos iban a dar un testimonio, a explicar lo que era el CLAI, que estaba empezando su trabajo. Y algunos pastores fueron ubicados en iglesias muy céntricas, allí en Quito o en algunas poblaciones cercanas. Sin embargo, a mí me ubicaron en el lugar más lejos, en una comunidad aborigen, una comunidad de los indios, vamos a llamarla así, son los aborígenes ecuatorianos, bastante lejos. De modo tal que el guía y el chofer me dijeron, pastor, lo vamos a buscar a las 6 de la mañana. Y efectivamente a las 6 en punto estaban en el hotel a recogerme. El guía me dijo, mire, mejor que lleve otro abrigo también, porque hay frío en las montañas. Y así salimos para aquella comunidad. El camino en realidad es peligroso, unas curvas en las montañas, uno ve los precipicios, todo muy bonito, pero uno va con la preocupación. Eh, Son muy expertos esos choferes manejando entre esas montañas. Después de más de 2 horas de viaje, llegamos al lugar. Yo pensé encontrar allí un grupo pequeñito de aborígenes en la comunidad, en la iglesia, quiero decir. Cuando llegamos vi que había una gran multitud allí en la plaza central del pequeño pueblo y el chofer me llevó directamente hasta allí. Pensé que tal vez estaba cerca de la capilla y digo, bueno, pero ¿dónde es? Me dijo, no, no, la instrucción que tengo es que usted se baje aquí. Yo me bajé y entonces inmediatamente se me acercaron varios aborígenes con sus atuendos típicos. Se veía que eran eh, vestimentas de gala y me empezaron a hablar. Primero me saludaron en su dialecto y el intérprete tradujo y después me hablaron en perfecto español. Varios de ellos eran personas muy educadas, profesionales. Recuerdo uno que es dentista. Y entonces ellos me saludaron. Yo estaba sorprendido. Me saludaron de una manera muy efusiva, con muchos elogios. Y el guía, el intérprete me dijo, mire, este señor ancianito es la principal autoridad de esta comunidad. Y aquel hombre vino y me colocó una especie de cuerda tejida con distintos colores, hecha a mano, que ellos colocan. Y me dijo, mire, esta es la principal señal de autoridad que ellos tienen. Y hoy se la están confiriendo a usted honoríficamente. Y aquel anciano dio una especie de pequeño discurso, saludo, y al mismo tiempo vino otro con una jícara. Espero que todos entiendan, una jícara, un recipiente tomado del fruto del jícaro, que ya está, se le ha quitado todo y entonces queda solamente como un recipiente, donde se guardan a veces cosas y donde se puede servir líquido. Y ellos vinieron con una jícara, muy protocolarmente todo, eh, y entonces me la dieron y yo le pregunté al guía y me dijo, este es el primer vino de la cosecha y es un honor grandísimo que se lo ofrezcan a usted. Por lo tanto, pruébelo, tómelo, le da las gracias y se lo va pasando al anciano. Yo seguí lo que él me dijo, probé el vino, muy sabroso que estaba, era el primero de la cosecha de aquella comunidad y me lo ofrecían a mí, a un extranjero que no conocían, a un pastor. Entonces lo probé, le di las gracias y lo pasé al anciano, el cual después lo fue pasando a lo que yo considero que era más o menos como el consejo directivo de esa comunidad. Una vez terminado eso, haberme colocado la cinta,
y haberme ofrecido el vino, pues todos se trasladaron masivamente hacia una pequeña capilla que se llenó por completo. Y el guía me dijo, fíjese bien, pastor, aquí tiene que predicar por lo menos una hora. Lo mismo me pasó en Bolivia. Le digo, porque esta gente, algunos vienen de muy lejos, hacen un gran sacrificio para llegar por medio del campo y están acostumbrados a predicar más de una hora. Y bueno, yo tomé la Biblia y estuve predicando más de una hora. Cuando terminé de predicar, se pusieron en pie, empezaron a cantar cantos, alabanzas al Señor y me dieron un gran aplauso. Nos despedimos y emprendimos nuestro regreso a la ciudad de Quito. Ya era el atardecer, el camino muy peligroso estaba oscureciendo, pero se veía precioso el paisaje. Y es que Ecuador tiene paisajes preciosos. Ecuador es un país formidable. Tiene una gran cantidad de aves, tiene una gran cantidad de plantas de distinto tipo y hay tres sectores en Ecuador. Uno, lo que se llama la sierra, el, el otro, la costa, que es donde está Guayaquil, y la región oriental. Es decir, hay tres regiones con características diferentes, con vegetación distinta, con fauna distinta, pero hay algo que unifica a Ecuador. Son los ecuatorianos. Una gente buena, noble, generosa, humilde, sencilla. La mayor belleza de Ecuador no son los Andes, no son ni siquiera el archipiélago, las Galápagos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son los ecuatorianos. Y esa fue una experiencia para mí maravillosa, cuando pude tener ese contacto con esa comunidad aborigen. Al otro día, lunes, al comenzar la reunión, dieron una oportunidad para testimonios de las visitas a las distintas iglesias y bueno, se pararon varios pastores, varios integrantes de la junta directiva, varios funcionarios del CLAI e intencionalmente el que estaba dirigiendo la reunión, con quien ya yo le había contado algo a mi llegada, me dejó para último. Y yo di este testimonio, cómo me habían recibido, cómo me habían aceptado, con qué atención habían escuchado la predicación del Evangelio y cómo me habían honrado, nombrándome una especie de cacique, cacique por un día, un honor muy grande que siempre recuerdo en mi vida. Ecuador, que divide los dos hemisferios, por eso se llama Ecuador, que está el lugar, el monumento donde se divide el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y casi todo el mundo va allí para tomarse una foto con un pie en el hemisferio norte y otro pie en el hemisferio sur. Ecuador es un país de contrastes, de belleza extraordinaria. Y cuando yo les digo a ustedes que para mí es un honor altísimo en mi vida haber predicado en esa comunidad aborigen, se lo estoy diciendo de, de completo corazón. Y este programa lo ven varias personas de Ecuador. Lo ven tanto en Ecuador como en otros lugares, aquí en Miami también lo ven, ecuatorianas que siempre están al tanto de este programa. ¿Qué conclusión saqué yo de todo esto cuando lo recordaba? En primer lugar, muy confidencialmente, me enteré con el organizador de las visitas que me dijo, mira, le has dado una lección extraordinaria a todo el mundo. Porque tú fuiste allí porque fuiste el último en llegar. Claro, los cubanos con los enredos para salir de Cuba, permiso de salida, todo eso, siempre éramos los últimos en llegar a las reuniones. Y ya
todos habían escogido los lugares por dos motivos. El primero, para evitar el camino peligroso. En realidad es un camino peligroso. Y el segundo, porque tenían temor de que los aborígenes no entendieran la predicación. ¿Qué nos demuestra eso? Que en la vida no podemos tener prejuicios, porque el camino, el chofer, mejor dicho, fue excelente, lo conocía perfectamente y no hubo peligro. Y los aborígenes entendían perfectamente y prestaron una atención sin perder ni un segundo de la predicación. Y además me atendieron y me recibieron como si fuera un cacique de ellos, con una hermandad, con una fraternidad extraordinaria que nunca olvidaré. ¿Y qué nos dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versos 17 al 21? Nos da una serie de sugerencias, de advertencias. Y una de ellas, en el versículo 21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. No podía ir pensando que íbamos a tener un accidente en el camino, no podía ir pensando que no me iban a entender, tenía que ir positivamente. Y a veces en nuestra vida nos olvidamos, nos enclaustramos en los prejuicios, tanto con las personas como con sucesos, con diferentes actividades, y tenemos prejuicios que hay que vencer muchas veces en la vida. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Esta semana me escribía una persona y me decía, fulana se portó tan mal conmigo, yo que esperaba esto y esto y esto. Y yo decía, mira, ya eso pasó, mira el futuro, no te dejes vencer por lo malo, no te dejes vencer por lo que ocurrió, no te dejes vencer por aquello que fue negativo. Busca la parte positiva, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y hoy les he querido compartir esta experiencia que tuve en Ecuador, un país, les repito, precioso, donde me recibieron siempre con los brazos abiertos. Otro día contaré algunas otras experiencias de Ecuador y de otros países donde tuve también grandes experiencias. Por hoy solo pido la bendición de Dios para ese país Ecuador, que Dios les bendiga, para los ecuatorianos y ecuatorianas que ven y siguen este programa cada semana, que la bendición de Dios les acompañe. Y para todos ustedes vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Oremos. Señor y Padre amado, ahora te suplicamos una bendición para todas aquellas personas que están viendo este programa, para todas aquellas personas que están buscando tu palabra y que podamos vivir en un mundo sin prejuicio, en un mundo donde seamos capaces de vencer el mal con el bien y donde el mal no nos aplaste. Acompáñanos, oh Dios, acompáñanos, Señor. Bendícenos y sé con cada enfermo que está viendo este programa. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Que el Señor les bendiga. Feliz semana y recuerden siempre, el bien va a vencer el mal. La confianza en Dios va a vencer el temor y la justicia prevalecerá siempre. Que Dios les bendiga. Con Dios todo, sin Dios nada. Feliz semana. Nos vemos el sábado con la bendición del Señor. Amén.